La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario, a este webinar justamente acerca de las tecnologías de radioenlaces, la línea de Airmax AC, desarrollado en conjunto con nuestro distribuidor, justamente Provetel. Deseo confirmar que todas las personas ya obviamente me están escuchando y están viendo la pantalla para poder dar inicio. Comentarles de que la presentación o el link de la presentación se los voy a compartir al final para que ustedes lo puedan descargar el material y evidentemente también les voy a entregar mis datos, mi correo para cualquier consulta que podamos tener. Entonces, el seminario está siendo grabado, ya Provetel posteriormente lo compartirá a través de sus redes sociales para el caso que quieran ver una repetición o revisarlo o compartirlo con un amigo directamente. Perfecto, vamos a empezar. Esta es una presentación entre técnico comercial. Tengo algunos detalles un poco comerciales, también algunos puntos técnicos. Efectivamente, cualquier duda que ustedes puedan tener, por favor le escriben. Yo acá estoy viendo las confirmaciones. Muchas gracias por confirmar. Cualquier duda que ustedes van teniendo, la escriben directamente ahí en la parte de preguntas o en el chat y voy a hacer ciertas pausas en la presentación para poder resolver, ¿no? Esta es la agenda que tenemos directamente. Vamos a hablar un poco de la definición de tecnología inalámbrica. Voy a tocar algunos temas básicos, pero inmediatamente vamos a pasar a los puntos principales. Vamos a hablar de las redes, justamente qué es lo que ofrece Airmax, protocolos de tecnología que ahora se han incorporado, algunas nuevas características del sistema operativo. Siempre nos preguntan acerca mucho de las diferencias con los productos que son generación 2. Voy a marcar cuáles son las diferencias exactas con los productos y cuáles ya vienen en generación 2. Portafolio, vamos a revisar los diferentes productos. Como es usualmente tecnología de comunicación inalámbrica, la pregunta fundamental son distancias. Entonces, vamos a hablar de las distancias respectivas que los equipos pueden desarrollar y, bueno, capacidades también que se podrían manejar directamente, ¿no? Algunos casos de éxito, implementaciones y efectivamente cualquier consulta, por favor, simplemente me escriben, ¿no? Listo. Eh, Vamos entonces a dar inicio. Definición de la tecnología inalámbrica, ¿no? Recordemos que siempre la tecnología utiliza ondas de radio, las que se desplazan por el aire. En este caso, cuando se habla mucho de tecnología inalámbrica, a veces se comenta de que es necesaria o no es necesaria la línea de vista. La línea de vista, que es un espacio físico que tiene que ver entre las antenas o entre los radios que se van a conectar, es mandatorio para la frecuencia que usualmente trabajamos. Generalmente trabajamos en la banda de 5 GHz. Entonces, eso hace que la línea de vista sea mandatoria para poder alcanzar la mayor capacidad o toda la capacidad del enlace. No tener línea de vista podría ocasionar que entremos en fase de pérdidas, desconexiones o problemas de comunicación en el enlace. Y eso efectivamente podría ocasionarnos problemas en sí. Eh, Siempre es muy importante que tengamos. Ahora, como nosotros para poder desarrollar esta línea de vista vamos a necesitar un poco de altura. En muchos casos, la implementación de torres de comunicación o mástiles van a ser necesarios. Es muy importante la estabilidad en dichos elementos, o sea, que no se muevan con el aire, ya que eso podría ocasionar inestabilidad en la comunicación inalámbrica. Si pensamos que la torre se mueve algunos centímetros, recuerden que algunos enlaces son de muchos kilómetros, entonces eso podría ocasionar bastante inestabilidad. Las redes inalámbricas comparten el aire, así
Así que al compartir el aire y la frecuencia, es muy probable que estemos expuestos a interferencias de terceros o generadas por nosotros mismos. Para eso hay ciertas técnicas en el hardware y software de los productos para poder ayudarnos a mejorar el patrón justamente de comportamiento en escenarios un poco saturados en RF. Entonces, recordemos que a nivel de redes inalámbricas se puede construir dos tipos de escenario, el escenario punto a punto y el punto multipunto, ¿no? Ambas arquitecturas se pueden hacer con los diversos productos, inclusive tienen métodos de operación especiales para punto a punto y punto multipunto según la indexación de cantidad de suscriptores. Obviamente, punto a punto es un suscriptor, punto multipunto son varios suscriptores. El máximo en la tecnología de Airmax AC es 88. Un detalle importante es que siempre un enlace punto a punto es una capacidad dedicada. Es una capacidad que se asigna entre dos elementos para poder comunicarse. En el punto multipunto es una capacidad compartida. La capacidad de la estación base, el elemento central, se comparte con las demás estaciones. Entonces, efectivamente, el punto multipunto es muy apropiado para distribuir Internet, ya que esto nos permite justamente trabajar en un sistema basado en demanda. Perfecto. Por acá una persona me comentó que tenía problemas del audio. No sé si alguien más lo presenta. Si no, parece que fuera un problema justamente local. Bueno, continuamos. Creo que solamente hay un usuario que tiene el inconveniente. Debe ser algún tema local directamente en el driver. Entonces, ¿qué podemos transmitir con justamente un radio, digamos, un radioenlace justamente en la tecnología de Airmax? Evidentemente podemos transportar cualquier dato IP, puede ser video, voz, data, telemetría. Yo siempre en esta parte hago una mención que hay cierta diferencia en el impacto negativo que el tráfico puede tener en la carga de procesamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros movemos data IP, que es Internet, usualmente es un tráfico muy orientado a que genere poco estrés en la red. Pueden ser muchos megas, pero poco procesamiento. Entonces, generalmente podemos movilizarlo con los radios sin ningún inconveniente. Sin embargo, cuando la data es mucho más fracturada, por ejemplo, voz over IP o telemetría, eso puede ocasionar que con pocos megas podamos saturar los procesadores de los radios. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Airmax AC usualmente son radios para mover 50.000 paquetes por segundo, 40.000 paquetes por segundo, y eso básicamente podría ser inclusive más de 500 megas de internet o digamos cerca de 100 megas de voz sobre IP, por ejemplo. Entonces, podemos mover grandes capacidades de tráfico. En este caso, como Airmax AC usualmente está orientado a data IP o lo que sería biovigilancia, tranquilamente podemos mover grandes cantidades de estos datos sin ningún problema. En el caso de Airmax AC, para poder soportar menor cantidad de latencia, la arquitectura es comunicación red a red totalmente transparente. Es muy importante aclararlo, ya que algunos usuarios compran los radios de Airmax de enlaces, pero los quieren usar como access point Wi-Fi, o sea, en estándar Wi-Fi. Lamentablemente eso no es posible, ya que el protocolo propietario, que es el TDMA, protocolo de ordenamiento, que voy a explicar en un momento, corre por defecto en los equipos. Entonces, todos los radios de Airmax AC por defecto siempre hacen enlaces justamente en la tecnología que operan, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la tecnología que Airmax AC posee, algunas características inicialmente y luego pues vamos a ir profundizando un poco más. Lo primero es justamente mencionar la diferencia con A-Fiber, porque hay clientes que nos consultan directamente cuál es el propósito de tener dos familias de radioenlaces. Airmax es una solución basada en chipsets 811, que son chipsets obviamente bastante económicos, competitivos, y justamente Airmax AC nos permite a nosotros poder tener costos bastante reducidos en los productos, ¿no? Para potenciar el rendimiento, nosotros utilizamos el algoritmo de TDMA, que es un protocolo de ordenamiento de tráfico, lo cual nos permite obviamente no tener colisiones inalámbricas y esto nos ayuda a evitar retransmisiones y latencia, ¿no? Pero el problema, justamente en algunos casos, es que en el caso de A-Fiber en particular, a veces nosotros en enlaces troncales, perdón, en particular necesitamos mayor capacidad de procesamiento, ¿no? Y evidentemente menor latencia. Para eso justamente se desarrolló eFiber, que nos va a permitir poder manejar esa cantidad extra de paquetes por segundo. Los radios eFiber son de 1 millón a 2 millones de paquetes por segundo y obviamente pues su seguridad es mayor
por consecuencia la capacidad también aumenta en estos radios. Básicamente hay fiber troncales y lo que sería la parte de Airmax justamente está orientado en todo lo que es manipulación de tráfico, usualmente punto multipunto o punto a punto de la arquitectura de distribución de Internet o tráficos similares. Entonces, Airmax AC está potenciado por el algoritmo de TDMA. Esto básicamente es una arquitectura que se usa en tráfico punto a punto en sí, perdón, el punto multipunto, es para poder asignar tiempos de comunicación. Efectivamente, como la distancia entre los equipos que se van a comunicar ya no son metros, sino justamente son algunos kilómetros que podríamos manejar, justamente nosotros tendríamos que calcular los tiempos de comunicación exactamente entre los diversos equipos. Para eso se calculan las distancias. Entonces, evidentemente lo que hace el protocolo es ordenar los tiempos en los cuales los clientes van a transmitir o las estaciones van a transmitir y efectivamente esta sincronización evitaría colisiones inalámbricas y de esa manera pues pérdidas, retransmisiones y latencia, que es algo que no deseamos en las redes, ¿no? Evidentemente este protocolo está bastante evolucionado a través de los años y nos permite maximizar el rendimiento de una manera muy sencilla y amigable. Al mismo tiempo, el mismo protocolo como tal, nativamente a nivel de hardware, se encarga de manejar la calidad de servicio para el caso de paquetes que tengan prioridad avanzada como voz sobre IP principalmente. Y esto nos va a permitir también manejar tráficos mixtos, si hay voz sobre IP, video IP y internet sobre el mismo enlace, sin ningún problema se va a poder gestionar. Adicionalmente a esto, los radios en Airmax, justamente en la línea C, incorporan ya mayor cantidad de detalles en la parte RF, como diagramas de constelación que nos permiten ver el comportamiento de la onda, control automático de potencia, muy apropiado para punto multipunto, ya que efectivamente nosotros tenemos lo que viene a ser la parte a veces de suscriptores muy cercanos en el punto multipunto, muy lejanos, y esto se encarga de ajustar la potencia de forma dinámica para evitar sobrecarga de señal o muy poca potencia según el escenario, ¿no? Este control automático de potencia también regula las potencias de todos los equipos en el punto multipunto, la base de los suscriptores o los CPE en este caso, sin ningún inconveniente, ¿no? También los radios ahora entregan la capacidad, obviamente, del tiempo aire, que es justamente un valor que nos permite determinar exactamente cuánta es la capacidad inalámbrica del sector o del enlace punto a punto que se está consumiendo. Y en punto multipunto esto es muy importante porque te permite detectar cuál de los suscriptores está consumiendo una mayor capacidad directamente de la red. Y de esa manera nosotros podemos justamente identificar si tuviéramos alguna sobrecarga de consumo, básicamente de algún suscriptor directamente, ¿no? Por acá me han hecho una consulta si tenemos capacidad de transportar interfaces E1, bueno, la respuesta es no. Directamente soportamos IP con VLANs o VLANs, podemos transportar en sí, pero no podemos transportar una interfaz que no sea el protocolo Ethernet. Los equipos tienen interfaz gigabit, todos los modelos manejan encriptación por hardware, la encriptación inalámbrica es AES también por hardware y obviamente la capacidad de procesamiento en los radios de gama, digamos, los tope, que serían los radios justamente Rocket en general, vamos a verlos en un momento, pueden alcanzar hasta 550 megabits en anchos de canales de 80 MHz. Para arquitecturas de punto a punto se pueden usar cualquiera de los anchos de canal, para punto multipunto de 10 hasta 40 MHz. Consideramos que 80 no es muy necesario en punto multipunto y podría ocasionar obviamente malas configuraciones y sobreconsumos de espectro, por eso más que todo es la regulación. Los radios en general todos obviamente están preparados para exteriores, el software es mucho más rápido, mucho más intuitivo, bastantes valores no solamente teóricos sino también de captura de datos reales como el valor de la interferencia y ruido. Interferencia más ruido o piso de ruido son factores diferentes, ¿no? El piso de ruido es el valor teórico justamente de la interferencia y en el caso justamente de la interferencia y el ruido, el radio la puede justamente detectar y informar al usuario dinámicamente. Esto es posible gracias a que los radios
Hoy en día poseen un segundo módulo RF, no digamos que todos los productos de Air Max AC vienen con doble radio, uno principal que es el de alta capacidad y uno secundario que es exclusivamente para capturar el espectro. Funciona de manera permanente y le permite al radio poder conocer cuál es obviamente la clasificación de la modulación, sino también al mismo tiempo percibir las interferencias mixtas que podemos tener. Esto básicamente es con el propósito de poder justamente mejorar el comportamiento, poder visualizar exactamente si tuviéramos algún problema de interferencia. Y esto es algo muy importante y sobre todo esto se luce bastante en el punto multipunto. Ahora, hay otras herramientas, alineamiento de antena, pruebas de velocidades, pruebas de rutas, latencia, que son las clásicas necesarias en todo tipo de radio. Ahora, eh, justamente el analizador de espectro genera una ayuda en el punto multipunto, como les mencionábamos. Esa herramienta se llama Airmax AirMagic. Esto es una herramienta para mí estupenda, fenomenal en punto multipunto, porque ahora se encarga de recopilar justamente el barrido de espectro de cada uno de los radios y te hace una tabla de resumen en el equipo AP, en el equipo principal del punto multipunto, en el cual nos va a indicar justamente las respectivas interferencias que cada equipo tiene y cuál es el comportamiento de cada uno de dichos equipos, ¿no? Esto justamente es con el propósito de poder detectar si tuviéramos mucha, digamos, problemas de ruido en algún equipo y al mismo tiempo nos va a dar una estimación de cuánto podría ser la eficiencia espectral que podemos tener. Obviamente, también nos va a permitir poder recomendarnos algunas frecuencias en las cuales podemos mejorar para poder alcanzar justamente mayores capacidades directamente, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se va a recopilar con las últimas 24 horas de funcionamiento. Evidentemente, durante los primeros minutos probablemente la data no sea muy consistente, ya que necesita justamente mayor cantidad de tiempo para poder darnos detalles un poco más avanzados de cómo se está comportando justamente dichos equipos, ¿no? Ahí podemos ver una pequeña animación en la cual justamente vamos a observar ciertos detalles que se están presentando y efectivamente la gráfica va a mostrarnos en el video cómo dinámicamente podemos nosotros ir viendo el comportamiento de frecuencia que vamos teniendo en la solución de implementada. Obviamente, cada enlace que nosotros desarrollemos va a tener justamente su recopilación. En un punto a punto te mostraría un solo equipo conectado. En el caso de punto multipunto nos mostraría obviamente todo el arreglo de equipos que estén conectados entre sí. Y esto sería bastante práctico para poder trabajar directamente en la parte de comunicaciones, ¿no? Esto va a ser bastante interesante, sobre todo en los proyectos donde tengamos bastantes sectores. Otra tecnología que es muy importante e interesante sobre todo es la tecnología de Prisma. Esta tecnología es algo que ya le hemos ido agregando y mejorando a través del tiempo en diversos productos y obviamente todos los radios que son de la familia Rocket en la familia C ya generalmente lo están incorporando. Esta tecnología de Prisma se encarga de filtrar los ruidos que procesan los enlaces directamente. Muchas veces el problema de interferencia lo asociamos al radio, cuando los radios tienen de repente cases que son de plástico, pero hoy en día la mayoría de radios tienen case o protectores ya metálicos, entonces el ruido no les afecta por ahí. Sin embargo, en algunos escenarios, clientes todavía siguen comentando de que presentan problemas de interferencia o ruidos. Hay que resaltar que el problema principal viene de las antenas. Las antenas, en algunos casos, no tienen la habilidad, digamos, de focalizar mucho la señal. Pero hay que recordar que también las antenas son elementos pasivos, entonces no les puedo decir operen en una frecuencia y no en las demás, generalmente van a operar en todo el rango. El problema usualmente no es en la transmisión, porque el radio RF genera la transmisión, por ejemplo, como está la gráfica, canal 48, y la transmite, la antena la amplifica y no hay ningún problema. El problema usualmente es en la recepción. Y como las antenas sectoriales usualmente cubren un ángulo grande, es ahí donde tenemos el problema principal, la antena sectorial al momento de recibir va a amplificar todas las frecuencias. Entonces, ¿qué es esta tecnología de Prisma? La tecnología de Prisma es algo que va dentro del radio, es un segundo pequeño chipset que se ubica entre la comunicación del radio y la antena, pero dentro del radio, y se encarga de sacar una copia de la frecuencia, en este caso canal 48, a nivel de longitud de onda.
Entonces, lo que hace el filtro es evitar que las demás frecuencias intenten atravesar. ¿Cómo? Aplicando una atenuación. Aplica una atenuación electrónica de 30 decibeles a las frecuencias que no corresponden directamente a la frecuencia de operación, que en ese caso sería el canal 48. Esto no quiere decir que vamos a limpiar el canal 48 de ruido, sino que vamos justamente a mitigar el problema de interferencia en los canales adyacentes que nos podría afectar. Esto es algo muy importante, funciona ya por defecto, pero hay que recordar que esta tecnología de Prisma funciona en el rango de contaminación principal. Muchos clientes me preguntaban si operaba en todo el rango, que es de 4.9 a 6.1. No, solamente opera en el rango más contaminado, que es de 5.2, si no yo, o 5.1.50, a 5.8 prácticamente. O sea, igual el rango de operación del filtro es bastante amplio. Entonces, hay más tecnologías, obviamente no vamos a revisarlas cada una de ellas, pero son las principales. Pero también quisiera aclarar la diferencia con generación 2. Hoy día muchos productos ya están viniendo en tecnología generación 2. 4 puntos son justamente los diferenciales principales. Primero, todos los equipos en generación 2 incorporan un Wi-Fi para poder configurar el equipo directamente sin necesidad de una laptop o una portátil. Hay muchos equipos que en la vida real los implementamos primero y luego los queremos configurar. Entonces, esta técnica de configuración nos permite a nosotros de una manera muy rápida y amigable poder configurar el equipo, poder inclusive llevar los firmwares en el app. Hay una app que se llama el UNMS Mobile que nos permite pues a poder ayudarnos con una interfaz gráfica mucho más apropiada y nos va a permitir, si estamos en la torre, poder ver los valores de señal, poder ver el alineamiento justamente del producto y una configuración bastante rápida, inclusive integrar directamente lo que sería el equipo al software de gestión para su respectivo monitoreo. También incorporamos mejor sistema de mitigación de ruido en la que comparado a los equipos de generación 1 y mayores potencias de transmisiones en las modulaciones más altas. Eso nos permite notablemente no solamente alcanzar más distancia, sino que poder alcanzar modulaciones altas como 256 QAM, que nos va a permitir poder obtener mayor capacidad de datos finalmente. Todos los equipos generación 2, bueno, el punto 4 es una mejora en general para todos los equipos de Air Max. En realidad ya todos los equipos fabricados del 2017 en adelante ya incluyen una protección de hasta 20 amperios en el puerto Ethernet. Es para, digamos, sobrellevar descargas atmosféricas, que en algunos casos pueden ser un poco violentas, y el sistema tierra a veces no es muy rápido de poder liberar toda esta carga. Entonces, la capacidad de protección se ha mejorado a 20 amperios, así que es una mejora bastante significativa en esa parte. A los que ya tengan redes existentes de Air Max, muchas veces las redes que tenemos desplegadas son Air Max M, y justamente algunos clientes ya están pensando en actualizar sus redes o buscar un tema de retrocompatibilidad entre las redes, ¿no? Bueno, existe la retrocompatibilidad entre las redes de Air Max M y Air Max AC sin ningún problema. Para que esta retrocompatibilidad se pueda llevar, las bases o el equipo que opere en modo AP tiene que ser AC y puede soportar suscriptores de la línea M que estén actualizados en software sin ningún problema y suscriptores AC al mismo tiempo. El hecho de mejorar la base genera ya mejoras de rendimiento, inclusive podría llegar hasta una mejora del 33% fácilmente, solamente cambiando el equipo de la base. Esto se debe a una mejora en sistemas de mitigación de ruido. Muchas de las redes a veces están sufriendo de interferencias, problemas de sincronización y, digamos, problemas similares. Entonces, mejorando el equipo de la base, podemos obtener ya mayor cantidad de rendimiento en sí gracias a estos sistemas de mitigación. Tengo muchos usuarios que han experimentado mejoras, inclusive hasta 150%, ya migrando su red directamente a tecnología C. Entonces, la idea de AC es poder desarrollar mayores capacidades en las comunicaciones inalámbricas y en 20 MHz, por ejemplo, throughputs de unos 105 megas, 110 megas, fácilmente se puede alcanzar. Obviamente el óptimo es 130 megas, como vemos en la pantalla, pero tengo muchos usuarios alcanzando 100, 110 megabits de tráfico real agregado en lo que sería anchos de canal de 20 MHz. Vamos a revisar un poco el tema de portafolio y evidentemente las consultas que ustedes puedan tener acerca de los diversos productos en sí.
A nivel de radios, vamos a hablar primero de los modelos principales que se usan para estaciones base, punto multipunto, o también para enlaces troncalizados. Ahí tenemos los radios que llamamos de categoría Rocket, en este caso, ¿no? Tenemos uno en frecuencia de 2 GHz, que también opera para las arquitecturas, digamos, que siguen trabajando en 2. La mayoría son radios en 5. El Rocket 5AC Lite, el Rocket Prisma 5AC, generación 2, y el Prisma Station, justamente, que es generación 2. En el caso del RP5AC y el PS5AC son básicamente el mismo radio, simplemente diseñado para antenas diferentes. El conectorizado es para antenas paneles, que son sectores, o antenas tipo plato para enlaces punto a punto. Y este radio que tiene embone es justamente para unas antenas de cobertura simétrica, unas antenas tipo cornete, que nos permiten una cobertura más cercana, digamos, para una focalización más abierta. Tiene una aplicación muy interesante, especialmente en zonas de alta densidad. Vamos a hablar un poco acerca de ello. En el caso del RP5AC y el PS5AC, ambos pueden operar justamente en todo el rango 4961. El Rocket 5AC Lite no incorpora tecnología de Prisma, sin embargo, los otros 3 radios que estamos viendo sí lo están incorporando directamente en la operación. Entonces, ¿qué adicionalmente tenemos? El Rocket de Prisma, justamente ya son radios metálicos, evidentemente incorporan sincronización por GPS en caso sea necesario para ayudar a cuando tenemos muchas antenas en la misma torre. Y efectivamente el Prisma Station, que también es de embone directo, tiene también la opción de sincronización a nivel de GPS, ¿no? Todos los radios, analizador de espectro continuo, sistemas de mitigación de ruido en el hardware del producto, filtros de ruido a nivel de Prisma y efectivamente la sincronización viene ya disponible, ¿no? La sincronización básicamente nos ayuda a reducir errores de colocalización, básicamente son los errores que ocurren cuando los equipos en la misma torre, digamos, se comunican y reciben en tiempos diferentes, entonces ocasionan de que a veces cuando estamos en extrema proximidad de frecuencia, la señal de un equipo afecte, digamos, la señal de transmisión de un equipo afecte la recepción de otro. Entonces, esta técnica de sincronización se recomienda activarla cuando tenemos varios equipos en la misma torre o torres que estén en extrema proximidad y obviamente conforme, digamos, tenemos mayor cantidad de radios, sentimos que el rendimiento en la torre baja un poco directamente, entonces esta técnica se recomienda activar. ¿Cómo sabemos que tenemos problemas de sincronización o de colocalización? Que es algo que muchos clientes a veces me preguntan. La forma más sencilla es, si yo sospecho que tengo un problema de colocalización, pues apago varios radios y si el rendimiento de la torre mejora cuando apago algunos 2 o 3 radios, eso confirmaría que tenemos un problema de colocalización y obviamente una sincronización por GPS nos ayudaría muchísimo a mejorar factores de rendimiento en las comunicaciones. Entonces, en el caso de los radios conectorizados, podemos combinarlos con antenas justamente parabólicas, antenas dish, para desarrollar enlaces justamente en arquitectura punto a punto. Esto nos permitiría a nosotros poder alcanzar capacidades justamente bastante altas y mejorar el desempeño en los equipos justamente en la parte de comunicación. Muchos clientes sí me preguntan si hay antenas específicamente para los radios NAC o podemos usar las antenas de diversas familias. Siempre lo quiero aclarar, tecnológicamente, las antenas son desarrolladas para una frecuencia, no para una tecnología. Entonces, podemos seguir utilizando las mismas antenas que teníamos implementadas. Sin embargo, conforme las antenas están avanzando tecnológicamente, cada vez son mucho más directivas para poder operar y eso mejora mucho el aislamiento de ruido, etcétera. Pero las antenas son compatibles, podemos usar antenas de la familia Air Max M con radios AC o antenas AC con la familia Air Max M, que es la antigua, sin ningún problema, pero recomendaría siempre utilizar las antenas de cada familia para obviamente poder alcanzar las mejores eficiencias posibles, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pequeña tabla de distancia justamente en punto a punto
que se pueden alcanzar con los enlaces, así que fácilmente podemos hacer muy buenos enlaces troncalizados sin ningún inconveniente, hay bastante facilidad para poder operar. Y las antenas vienen en tamaños de 2 pies o 3 pies de tamaño, más o menos 60 centímetros o 90 centímetros para poder operar. En el caso de las antenas de 2 pies, hay clientes que siempre consultan el motivo de por qué el modelo LW es más económico. El modelo LW, que es una versión light, incorpora un sistema que se arma en dos partes. En caso de la Rocket Dish 5G30, que es un poco más costosa, incorpora un soporte en brazo de T de una sola pieza. Eso significa que le permite mayor estabilidad en carga de viento, al igual que la antena grande de 3 pies, 5G34, incorpora el mismo soporte en forma de T. La modelo AC es de 2 pies, pero incorpora radón, que es la tapa aerodinámica de fábrica, y al mismo tiempo el brazo en forma de T, pero en lo ideal es un material de construcción basado en componentes de aluminio, así que la durabilidad de la antena en condiciones un poco salinas es mucho mayor que el resto de los modelos respectivamente. Pues ahora vamos a hablar un poco acerca de punto multipunto. Primero, hablemos de las antenas. Efectivamente, hay diversas antenas para trabajar. Pueden ser ovnis, sectoriales, grandes, sectoriales pequeñas, antenas simétricas. En este caso, ovnis, algo que yo no recomiendo mucho en la presentación, por el que efectivamente pues a veces recopila muchos factores de ruido y eso no es muy bueno. Así que vamos a hablar un poco de antenas sectorizadas, que es justamente los productos más apropiados. Cuando hablamos de antenas sectorizadas, siempre algo importante es ¿por qué utilizar una antena panel, que son las grandes, o utilizar una antena simétrica, que son un poco las más pequeñas, las más compactas? Las antenas paneles son antenas que generan muy buena distancia y efectivamente son antenas muy apropiadas para, digamos, varios kilómetros de cobertura. Sin embargo, las antenas que son de tipo panel tienen un pequeño problema que está en la elevación. Cuando a veces compramos un panel, decimos, ¿de cuántos grados es? 90 grados, 120 grados, pero nadie pregunta por la apertura vertical, que es la elevación. Usualmente en 5 GHz son antenas entre 4 a 8 grados, entonces es bastante compacto. ¿Cuál es el problema? Que generan zonas ciegas debajo de la torre. Entonces, para eso se desarrollaron las antenas simétricas, que efectivamente abren más el lóbulo de manera vertical o elevación, y eso nos permite tener una cobertura cercana a la torre mucho más eficiente. Lamentablemente, como la energía se dispersa en un ángulo más grande, efectivamente no recorremos tanta distancia como una antena panel. No es que una antena reemplace a la otra, son antenas complementarias, depende mucho justamente de la ubicación de los suscriptores que se podrían trabajar en el punto multipunto, sea distribución de internet, sea cámaras de seguridad, bueno, o la aplicación que ustedes quieran implementar, es algo que tenemos que analizar. Yo les diría que las sectoriales simétricas muy buenas para coberturas hasta 2.5 kilómetros, las sectoriales paneles muy buenas hasta 4 kilómetros, por ejemplo, considerando el suscriptor más económico, que es el iBeam 5AC generación 2, y de esa manera podemos desarrollar redes fácilmente en punto multipunto. Entonces, hay que tener en cuenta que justamente podemos trabajar de esta manera y la selección del producto es algo muy importante para poder nosotros tener un proyecto exitoso. Bueno, por acá tenía alguna pregunta que me decían, las radios de 2.4 GHz en AC ya se pueden conseguir localmente en Argentina, sí. Por favor, consultar en este caso con los ejecutivos comerciales de Provetel. Ellos ya tienen el equipo de inventario. No es muchas unidades, ya que la mayoría de clientes trabajan en 5 GHz, pero tenemos algunas unidades disponibles en 2 en el caso ustedes soliciten. Entonces, ustedes pueden trabajar celdas de distribución de punto, 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 multipunto, en enfoque de corta distancia, larga distancia, todo va a depender de lo que ustedes deseen implementar. A nivel de corta distancia, efectivamente tenemos diversas opciones de antenas, 30 grados por 30 grados, 45 por 45 grados, 60 por 45 grados vertical y 90, en este caso los primeros grados que indiqué son todos horizontales, por 45 vertical. Obviamente, mientras más grande sea el ángulo de la antena, la cantidad de dBIs, que es la amplificación de señal, va a ser un poco menor, por lo tanto la distancia se va reduciendo directamente. Sin embargo,
la antena se puede intercambiar muy fácilmente. La parte del radio permite el embone directo. Esto evita justamente factores de pérdida de señal y mejora notablemente la estabilidad de comunicación directamente. Todo el radio es blindado y eso nos permite poder trabajar una excelente performance. Ahora, en sectoriales tipo paneles hay varias opciones, desde el súper económico Live-In 5A6 y 6120, que es AP y radio en un solo producto. Se recomienda para aplicaciones muy ligeras, cortas distancias. ¿Qué significa una aplicación ligera? No más de 3 sectores o 3 antenas paneles chiquitas en una torre, ya que 3 generan los 360 grados, ya que son equipos que no manejan blindaje, como le indicamos en la presentación. Luego tenemos blindaje básico, que son las antenas Titanium, y personalmente yo recomiendo las antenas de la familia C, que son de 60 o 45 grados, apertura vertical de 4, como está indicado ahí. Estas antenas de 60 y 45 son muy buenas aislando justamente factores de interferencia y mejorando altamente la focalización. Para proyectos de alta densidad tenemos el arreglo de 3 antenas en una sola, que nos permite agregar obviamente 3 radios para 3 sectores, cada uno de 30 grados. Esto nos permite una excelente focalización. Está enfocado en proyectos de mayor densidad para poder trabajar en las comunicaciones. Entonces, tenemos ahí este panel de proyectos, justamente de 30 grados. No es que se utilice en todas las implementaciones. En algunos casos, cuando hay sectores de mucha posible densidad, es bastante recomendado. Este diseño de antena de 30 grados podría permitirnos tener inclusive hasta 700 suscriptores en una torre. Así que estaríamos hablando de una gran cantidad de usuarios. Obviamente una extrema densidad de usuarios ya nos obligaría a tecnologías como sincronización por GPS, entre otras reglas de separación de frecuencia, de anchos de canal, pero se puede trabajar si tenemos las consideraciones apropiadas en las implementaciones. Ahora, hay muchos usuarios que siempre nos preguntan por qué no podemos reutilizar las antenas existentes antiguas, porque a veces las antenas más básicas o las antiguas son antenas que no manejan alto aislamiento de ruido. Entonces el problema que nosotros vamos a tener es que efectivamente es que al no poder focalizarse correctamente van a absorber un poco más. Para que lo tengamos un poco claro, este es un caso real en el cual la última gráfica es una antena de 90, las 2 primeras son antenas de 45. El cliente reemplazó una de 90 por 2 sectores de 45, lo cual obviamente le puso 2 radios de la misma tecnología para hacer un versus, y él verificó que cambiando la antena de 90 por 2 de 45 comenzaba a tener frecuencias libres. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de contaminación importante o problemas de interferencia, es descifrar por dónde viene este problema. El radio le está ingresando por la parte posterior, o sea, por el mismo, digamos, radio en sí, digamos, de estructura del radio, está ingresando por la parte posterior de la antena, está ingresado por el lado lateral de la antena. Entonces, acá podríamos confirmar de que el ruido que ingresaba a esta solución no era por el radio, sino era por las antenas. Puede ser parte lateral, parte posterior, que efectivamente ahora se ha mejorado mucho en las antenas para poder obtener más rendimientos. Como nosotros hemos visto, teníamos un Rocket Lite, que es una versión básica, económica, digamos, para aplicaciones de poco interferencia. También tenemos un equipo ISO 5AC, que es para antenas simétricas, pero aplicaciones light. Una aplicación light, una aplicación ligera, es unos 25 suscriptores, escenario de poca interferencia o mediana interferencia. Igual el radio es blindado, así que incorpora mejoras significativas en esa parte. Y este radio puede utilizar las mismas antenas que hemos visto simétricas sin ningún inconveniente. En el caso justamente de los equipos, tenemos un gran performance para poder operar sin ningún inconveniente y nos van a permitir coberturas focalizadas en sí. Ahora, hablando de suscriptores tenemos diferentes ofertas en las cuales podemos trabajar, comenzando con un modelo que recientemente se ha incorporado, que es el modelo RadioStation 5AC Loco. Este modelo nos permite poder efectivamente trabajar corta distancia a un precio altamente competitivo y efectivamente compacto sobre todo el equipo. Es como una actualización tecnológica para el Loco M5 que teníamos en la familia anterior. En el caso del modelo Loco, lo deseo resaltar, no incorpora inyector PoE por defecto, se adquiere por separado. El motivo por el cual mucha gente me pregunta por qué no está incluido en la caja es que es un producto que lo buscamos hacer más económico en la parte de actualización tecnológica. Y como es actualización tecnológica, esto quiere decir
que probablemente tengamos el inyector POE de un Loco M5, así que lo podemos utilizar los inyectores POE antiguos sin ningún problema. Su consumo de energía igual es bastante eficiente. Y tenemos el modelo NanoStation, que es un poco más grande, que tiene doble puerto LAN. Tenemos el modelo NanoBeam, que tiene la característica de poder manejar justamente una antena más directiva que los modelos NanoStation. Particularmente a los clientes siempre les gusta el NanoStation, que es un equipo más fácil de alinear. El NanoBeam requiere un poco más de esfuerzo, pero se puede manejar directamente. Me preguntan algo acerca de las antenas. Me dicen el TIR eléctrico, eh, básicamente que tiene las antenas, es general. Bueno, eso depende según la especificación de cada una. Pero usualmente el TIR eléctrico en las antenas simétricas, perdón, las antenas simétricas no existe, en las antenas paneles es aproximadamente 2 grados, bueno, varía según el modelo, pero es algo que viene definido en el producto. Quiero mencionar que cuando la antena la tenemos a 0 grados, una antena panel ya por defecto está inclinada a -2. Así que no es algo que esté marcado en la antena, sino que hay que considerarlo adicionalmente. Entonces tenemos esos modelos que ya hemos visto, una NanoStation. El modelo más vendido es el suscriptor masivo, el iBeam 5AC generación 2, básicamente en por qué. Equipo bastante competitivo económicamente, pero la antena impresionante, 23 dBi, igual sistema de gestión remota, incorpora inyector PoE y un sistema de instalación que soporta ahora inclusive mayor carga de viento. El único detalle que quiero comentar es que el inyector PoE es de 0,3 amperios, ideal para unos 30 o 40 metros de cable de red máximo. Si necesitamos más distancia, podríamos utilizar un inyector PoE de medio amperio sin ningún problema. Como es para última milla, usualmente 30 a 40 metros, más que suficiente. Luego tenemos los modelos PowerBeam, que en este caso la mayor, son como suscriptores VIP del punto multipunto, pero en la mayoría de casos se utilizan como arquitectura punto a punto. Son como unos punto a punto de bajo costo, altamente competitivos, que nos permiten desarrollar enlaces de comunicación. En los PowerBeam ya tenemos algunos que vienen en generación 2. La idea es ir migrando durante este año todos los equipos a generación 2. Y ya está viniendo generación 2 en lo que sería el PowerBeam antiguamente 400. Ahora se llama PowerBeam 5AC generación 2. Y también estamos ya trabajando en los modelos ISO, con un primer modelo en generación 2, que es el modelo de plato de 40 centímetros, del que era ex modelo PowerBeam 5AC 400. Entonces, básicamente, en los modelos ISO, es algo que también quiero aclarar en detalle, todos los equipos que terminan en la letra ISO o ISO vienen por el concepto de insolación de ruido o aislamiento de ruido. Eso nos permite mejorar notablemente la absorción de interferencia. Básicamente, la estructura de antena le permite una mayor focalización de la señal, mejor comportamiento, mejoras de rendimiento directamente. Y el aislamiento es no solamente lateral, sino también posterior. Y eso mejora también notablemente el comportamiento del equipo para obtener mayores capacidades en la parte de procesamiento de la información. Entonces, esto nos lleva a tener ciertas distancias en la parte de comunicación. Vamos a observar ahí algunas distancias que estamos teniendo en la parte de justamente operación para lo que sería punto a punto multipunto. Eh, vamos, a, vamos a ver justamente algunos detalles en las distancias que quiero explicarles para que ustedes las puedan tener bastante claras. Ahí podemos observar justamente en el caso de las columnas son los equipos suscriptores y en el caso de las filas son los equipos base. Entonces, ahí estamos verificando efectivamente cuáles son algunos de los detalles que nosotros estamos teniendo. A ver un segundo, parece que hice un cambio de pantalla. A ver un segundo, por favor. Se activó acá una opción. Ya. Perfecto. Entonces, estamos viendo justamente
Estamos viendo las distancias. Acá podemos observar que principalmente el modelo NanoStation Loco es un modelo de corta distancia. Principalmente ustedes van a ver que contra las antenas simétricas varía 800, 500 metros. Y he puesto tres distancias, mínima, ideal y aceptable. Esto también quiero aclararlo bastante. Hay clientes que me preguntan, distancia mínima, ¿qué significa? Distancia mínima es efectivamente la distancia más corta. Menos de eso no se puede porque generaría sobrecarga de señal. ¿Cuál sería la ideal? La ideal es una señal donde podemos alcanzar valores de señal muy altos, cerca de menos 58, menos 57, y eso nos permite poder alcanzar capacidades realmente altas en la parte de comunicación. Aceptable es que podemos alcanzar niveles de señal cerca de menos 65, menos 66, y eso principalmente permite desarrollar, digamos, capacidades 64 QAM, y obviamente eso nos va a permitir alcanzar igual capacidades muy interesantes, pero obviamente no la capacidad máxima del equipo. Obviamente las antenas sectoriales que están en la parte inferior son las que mayor distancia pueden alcanzar en sí directamente. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, obtener más distancia, tenemos el modelo más apropiado para punto multipunto, el modelo Live-In, justamente el 5AC generación 2, que nos permite poder alcanzar muy buenas capacidades en la parte de comunicación para poder desarrollar rendimientos interesantes, sobre todo con las sectoriales paneles, ¿no? Igual con las sectoriales simétricas podemos observar ahí algunos detalles como distancias de 1.5, 2 kilómetros, 2.7 kilómetros, con las paneles grandes 3 o 4 kilómetros recomendados sin ningún problema. Tengo clientes que han desarrollado inclusive toda la capacidad con más distancia, pero esto es lo mínimo que ustedes deberían alcanzar en escenarios estándares. Inclusive con un poco de interferencia podríamos alcanzar esos rendimientos sin ningún inconveniente. Entonces, hay clientes que me dicen, pero yo tengo, tal vez tenga aplicaciones más distantes. Si tenemos aplicaciones más distantes, como ustedes pueden ver en la columna aceptable, lo podemos forzar la distancia, pero tendríamos que sacrificar la modulación de 256, lo cual obviamente le quita un poco de capacidad a la tecnología. Pero podemos hacer las comunicaciones sin ningún inconveniente. Sin embargo, si solamente son algunos pocos clientes, tal vez ponerles una antena más grande, como la que observamos ahora en pantalla, nos permita poder fácilmente trabajar la solución. Y ahí podemos ver algunos suscriptores que funcionarían en ideal, como el PowerBeam 620 hasta 7 kilómetros. El problema es que el costo del suscriptor aumenta. En muchos casos, yo recomiendo que el operador, si estamos hablando de una solución punto multipunto, por ejemplo, distribución de Internet, veamos la posibilidad de acercar tal vez la estación base a los usuarios para de esta manera permitirnos usar el suscriptor más económico en sí directamente. No se preocupen por las tablas, que esto les voy a compartir la presentación para que la puedan descargar sin ningún problema. Me preguntaban justamente ahorita acerca de un enlace para alcanzar 20 kilómetros, ¿no? Entonces, justamente ahora tenemos una tabla de punto a punto. En la tabla de punto a punto podemos ver diferentes productos que establecen enlaces directamente cortos y medianos, y que son los PowerBeam generalmente, y largos. En el caso de 20 kilómetros tenemos en esta familia de Airmax los modelos Rocket Prisma, que combinados con antenas de 2 pies o digamos un poco más, 30 dB, 31, 34 dB, hasta 3 pies, nos permiten alcanzar toda la capacidad a ciertas distancias. El usuario nos está preguntando 20 kilómetros, 300 megas. Efectivamente, 20 kilómetros lo podemos hacer con los PowerBeam generación 2, pero tal vez sacrificando un poco de capacidad ideal del equipo. Entonces prefiero utilizar un equipo que esté más preparado para esa distancia, como un Rocket de Prisma AC justamente con una antena de 30 o la antena de 31 sería un poco más apropiado. Siempre recuerden que es importante sobredimensionar un poco los enlaces para que no tengan inconvenientes con factores de interferencia en la vida real. Recuerden que muchos de los fabricantes cuando hacen sus cálculos de throughput, teóricos y todo lo demás, calculan ruido cero. En estos casos yo estoy considerando un poco ya de ruido del entorno, ¿no? Entonces, si hay mucho ruido, un poco sobredimensionada la antena, va a ayudar bastante. Por ejemplo, una antena 31, 5G31, ayudaría mucho para alcanzar esos 300 megas. Ahora, para alcanzar 300 megas, necesitaríamos aproximadamente por lo menos 40 MHz de espectro disponible para poder llegar a ese valor, así que eso sería algo bastante importante. Bueno,
Calculo que en realidad es 50, perdón, me corrijo, 50 megahertz de espectro para alcanzar, digamos, esos 300 megabits que el usuario nos está solicitando. Igualmente ahí he detallado a qué se refiere la señal ideal, señal aceptable a nivel de justamente valores, para que ustedes puedan tener una mayor, digamos, claridad de cómo está funcionando directamente estos cálculos. Entonces recuerden que podemos hacer redes de alto, digamos, altamente competitivas en costo a través de la tecnología de Air Max justamente y obviamente poder instalar suscriptores bastante cerca de las torres. Podemos trabajar suscriptores que estén medianamente un poco ya más lejos de las ubicaciones sin ningún inconveniente. Siempre recuerden que para tener una red recomendamos de alto desempeño que todos sean AC, pero si tienen redes existentes podemos trabajarlas parcialmente en un modo mixto, ¿no? Siempre y cuando la base sea C, podemos instalar suscriptores M o suscriptores de la línea C sin ningún problema. Perfecto. Me preguntan acá algo interesante. Andrés decía, ¿por qué el iBeam AC generación 2 es más económico que el NanoBeam? Tiene que ver por el proceso de fabricación y tiene que ver por el CPU. El CPU que tiene el iBeam es un poco más pequeño que el NanoBeam generalmente. Los CPUs no los medimos nosotros tanto en el procesador que tengan porque los equipos conmutan a nivel de hardware, lo vemos más a nivel de paquetes por segundo. Un Living tiene un procesador de cerca de los 20.000 paquetes por segundo, para que tengan idea. Y eso como cliente en punto multipunto está perfecto. En el caso del NanoBeam, el NanoBeam tiene un procesador cerca de 35.000 paquetes por segundo, casi 40.000. Es muy superior y eso le permite pues una mayor capacidad de la parte de operación. Por eso es que efectivamente es un tema de más capacidad en el caso de un enlace corto. Pero ¿quién tiene antena de más ganancia? El iBeam. Por lo tanto, ¿quién desarrolla un enlace más largo? Lo va a desarrollar el iBeam. Entonces, es muy importante entender justamente esos detalles para poder desarrollar los enlaces directamente. Les muestro rápidamente algunos casos de éxito y si tuvieran preguntas, por favor, me ayudan a formularlas. Este es un caso bastante interesante que es de poca distancia, tal vez 2.9 kilómetros, es antiguo de unos clientes de Dominicana, unos WIS que trabajan allá, y es un caso para explicar que no necesitamos mucha potencia para poder alcanzar capacidades. Menos 4 dBm de potencia, ¿por qué? Es una zona con mucho ruido y el cliente necesita claridad en la comunicación. Efectivamente, podemos trabajar enlaces sin necesidad de utilizar tanta fuerza bruta que a veces, digamos, afecta un poco las comunicaciones. Ahora, el PowerBeam 5AC500 es un radio que yo recomiendo hasta 23 kilómetros ideal, o sea, no, bueno, distancia recomendada, ¿no? Ya al límite, dio 23 kilómetros, 23 kilómetros. Hay clientes que se han ido a 105, ustedes pueden superar eso sin ningún inconveniente, va a depender de la aplicación que queramos trabajar, así que se pueden hacer varias operaciones. Y ahí tenemos una pequeña torre de distribución de Internet con algunos enlaces troncalizados. Bueno, sus enlaces troncalizados son modelos PowerBeam, de repente la carga no es muy alta, así que podemos trabajarlo directamente con esos modelos, usualmente para aplicaciones más que todo punto a punto. Acá tenemos unos detalles de unos punto multipunto. El lado izquierdo, alcanzando capacidad de 130 megas, full clientes AC, se puede alcanzar rendimientos altos sin ningún inconveniente, es algo que también lo podemos ver en la solución. Por acá tenemos unas implementaciones de algunos ISO 5AC, que son unas pequeñas radios para punto multipunto. También se pueden usar como punto a punto, sin necesario. En este caso es un laboratorio que un cliente compartió, fue uno de los primeros implementaciones que hizo y fue un escenario punto a punto en implementación, mejorando notablemente el aislamiento de ruido, que fue el motivo por el cual reemplazó los radios. Pero yendo ya a aplicaciones un poco más generales, ahí tenemos punto a punto del Rocket Prisma, 37 kilómetros operando, digamos, en una zona de media de intensidad de ruido, más de 150, 175 megas en realidad en capacidad. Del lado derecho tenemos un Live en modo punto a punto, 5.4 kilómetros, se recomienda usualmente 3, pero se puede forzar la distancia, igual capacidades bastante altas y 100 megas, prácticamente 100 megas y solamente 7 dB de potencia. No es mucha la energía que se necesita para desarrollar justamente capacidades. Sincronización por GPS también disponible en las antenas simétricas de operación, las pequeñas antenas Cornete. Podemos trabajar y configurarlo esto sin ningún inconveniente. Bueno, hay más detalles en los casos de éxito que igual ustedes lo van a poder revisar ahí.
Pero acá tenemos ya implementaciones un poco más masivas. Este es un cliente desarrollando un sistema sectorial con las antenas de arreglo de tres. Entonces prácticamente tiene 12 sectores implementados, puede soportar más de 500 usuarios conectados. El enlace troncal ya es un A-Fiber por capacidad de datos, procesamiento, el cliente quiere baja latencia, pero también hay clientes modo mixto o digamos distribuidos. Acá tenemos un cliente de sectores distribuidos o de torres distribuidas, donde activó GPS porque tenía más de 80 Ps y detectó que tenía problemas de coubicación o colocalización, ¿no? Entonces, efectivamente tenía interferencias competidoras, pero básicamente se dio cuenta que eran interferencias de él mismo. Entonces, esto le permitió poder mejorar justamente los detalles, poder mejorar las capacidades y obviamente esto nos permite a nosotros poder obtener justamente el rendimiento más alto en las comunicaciones en sí. ¿Qué más justamente por acá implementados? Este es un caso también que compartió un usuario de Argentina en nuestro propio foro, donde con más o menos 40 suscriptores alcanzaba promedios de 100 megabits en punto multipunto y inclusive utilizando algunos clientes Living AC alcanzaba 80 megabits, todavía faltaba mejorar algunos detalles en la red y los modelos loco que tenía implementado porque la red es mixta alcanzaban cerca de los 55 megabits. Entonces, evidentemente podemos alcanzar capacidades altas en la tecnología AC y es importante que efectivamente tengamos la red operando al 100%. No sé si se puede apreciar ahí algunos pequeños números en rojo en la lista de clientes, que es justamente lo que el software ahora te indica. Cada vez que cometes un error, pues lo marca en rojo. Si te marca muchos radios en rojo o muchos parámetros en rojo, hay problemas bastante serios, ¿no? Pero hay que prestar atención a esos pequeños detalles para poder garantizar que la red se siga comportando con toda su capacidad, que eso es lo más importante e interesante. Luego, muchas implementaciones en generación 2 no es una tecnología nueva, eso quiero resaltarlo, tiene mucha experiencia y retroalimentado a través de miles de usuarios, ya podría decirles, a nivel mundial, que han compartido estas imágenes, todos casos de nuestro foro, compartidos y editados por los mismos usuarios directamente. Por acá algunas nuevas implementaciones que en algunos casos me las han compartido de manera directa. Recuerdo justamente la primera de la derecha, es una implementación en Cerrajón, en Colombia. La primera de la izquierda, si no me equivoco, esto es Ciudad de México. Pues, y bueno, hay muchos usuarios que nos han ido compartiendo sus imágenes de implementaciones y de capacidades. Ahí podemos ver un usuario que compartió justamente la nueva interfaz de software, que inclusive hace cálculo de Fresnel ahora en tiempo real, hace Link, que es la simulación de enlaces y las coordenadas están cargadas, y eso es bastante interesante, ayuda mucho si es que a veces no tenemos todas las herramientas como el software de gestión instalado y no tenemos el tiempo de validarlo, pero el software ya viene muy retroalimentado para poder darnos muchos detalles de información y poder mejorar pues efectivamente todas las capacidades de rendimiento. Ahí tenemos a la izquierda un sector también de arreglo de tres, está operando, en este caso ya con radios de prisma, para poder justamente activar sincronización de GPS, que ahí sería recomendado por la extrema proximidad de los radios y la extrema proximidad de las antenas, porque ese arreglo que es de tres, efectivamente internamente hay tres paneles separados, creo que 1.5 centímetros cada uno. Entonces, efectivamente una sincronización por GPS ayudaría bastante en la operación. Bueno, antes de pasar a las preguntas finales, que ustedes pueden formularlas sin ningún problema, voy a mostrar algunos accesorios y la parte de software para que ustedes lo puedan tener bastante claro. A nivel de accesorios, bueno, con Provetel justamente hemos traído ya los cables de red Ubiquiti. En el caso que ustedes los consideren necesarios, los podemos utilizar. Tenemos dos modelos, el Pro y el Carrier. Pro, implementaciones en torres pequeñas y Carrier, implementaciones de torres en general. ¿Por qué lo diferencio de esta manera? El Carrier tiene el sistema de malla. El sistema de malla ayuda a prevenir ruidos de baja frecuencia causados por torres AM, FM o, bueno, de radiocomunicación de dos vías. Entonces, muy importante utilizar cable apantallado en todo lo que es torres. Generalmente mi recomendación es que toda torre o mástil que supere los 5 metros tengamos que usar cable apantallado. Si no es tan alto y no vemos, al menos en la zona, una torre AM, FM,
podemos utilizar el cable Pro sin ningún inconveniente. Ambos cables con sistema tierra y los conectores metálicos muy importantes con sistema tierra para descargar toda la estática y no afectar directamente el comportamiento de los radios. Para los instaladores desarrollamos también este pequeño inyector PoE portátil con batería incorporada. En algunos casos a veces hay que hacer pruebas de validación y como ustedes saben en las azoteas nunca hay tomas eléctricas, entonces a veces hay que llevar baterías, eso es pesado, a veces hay que llevar extensiones eléctricas, pero podemos llevar en nuestro bolsillo un pequeño inyector PoE que tiene batería para unos 30 minutos. Entonces, este inyector PoE lo cargamos por un cargador estándar de teléfono, 5 voltios, y efectivamente genera PoE 24 y genera también un Wi-Fi, en el caso que se necesite, para configurarnos o conectarnos al equipo a través de la aplicación U-Mobile, ¿no? Este pequeño PoE portátil, también utilizado en algunos casos para mantenimientos. A veces hay que hacer corte de energía, pero queremos que los equipos estén operativos una ventana de 20 minutos, reduciendo pues el tiempo de corte. Esto también nos permite mejorar bastante esta parte de las operaciones. Tenemos el protector de descarga, también que se recomienda implementar sobre todo en torres de comunicación. El protector de descarga nos permite acelerar la descarga estática. Se recomienda instalado máximo 30 centímetros del radio y conectado a una línea de tierra de gran capacidad para que no tengamos problemas de sobretensión en los equipos al momento de tormentas eléctricas. Entonces, también esto está viniendo una generación 2. Hicimos algunas mejoras electrónicas al producto para poder, digamos, garantizar de mayores descargas eléctricas en los equipos en sí. Una pequeña lista de compatibilidad de inyectores PoE. Recuerden que igual pueden usar sus inyectores PoE antiguos. Muchos clientes nos dicen, por ahí se me quemó el inyector PoE de la familia Air Max AC. Me preguntan, ¿puedo ponerle de la familia Air Max M? Sí, siempre y cuando tengamos la misma potencia, sí. No se preocupen, solamente se degradaría a fase Ethernet. En muchos casos, eh, les va a permitir sobrellevar el problema y ya luego podrían conseguir una fuente gigabit, ¿no? Obviamente todos los equipos de Air Max AC son gigabit para poder alcanzar pues las capacidades justamente bastante altas. Perfecto. Luego tenemos el UCRM y veo que hay una pregunta acerca del UCRM, justamente que es un servidor. Me preguntan exactamente cómo se implementa. Bueno, el UCRM es un software que se instala sobre Linux, es un software para manejo o gestión de clientes, está diseñado para realizar todo lo que es alta de clientes, generar los planes, generar los cortes y las cobranzas. El corte está configurado para poder hacer forwardeo desde la P hasta lo que sería la parte del software de gestión, o sea, el UCRM como tal. El UCRM se puede integrar a nuestros routers y a routers de terceros a través de programación de PHP, si no me equivoco. Tiene la opción también de que el cliente pueda pagar con pasarelas de pago, tarjetas de crédito, entre otras. Entonces, es un sistema el cual también tiene un soporte de mesa de ayuda, tiene una opción de vista de cliente para que el cliente pueda hacer sus consultas, reclamos, ver su historial de facturas. Inclusive ya creo que está disponible la opción de compartirle sus consumos del cliente para que el cliente pueda ver sus gráficas estadísticas, entre otras. Entonces, más que todo es una herramienta para manejar la parte de clientes directamente, altas servicios, instalaciones, etcétera. Y el UNMS es el software de gestión para el manejo de los radios, que es totalmente gratuito, ambos software. En el caso del el UNMS nos permite gestionar diversos productos, Air Max M, Air Max AC, sin ningún problema. Bueno, otras líneas como UFiber, EdgeMax también, A-Fiber próximamente. Y la idea de este software es centralizar todos los equipos de la línea de operadores en una sola interfaz, lo cual ayudaría muchísimo a gestionar la flexibilidad de las operaciones. Entonces, el UNMS Mobile, como les digo, el app también disponible para prácticamente la mayoría de teléfonos, tanto Apple como la parte que tengan el sistema operativo de Android o los iOS. Efectivamente, es un app gratuito, nos va a permitir llevar los backups, nos permite descargar los backups, nos permite llevar los firmwares directamente. A veces estamos en una zona que no tiene red móvil, no podemos descargarlo, pero en la oficina podemos descargar los firmwares y los podemos instalar directamente en los productos sin ningún inconveniente.
Entonces también tenemos una demo, bueno, la demo sí nos falta actualizar, todavía está con el 8.3 software, y recuerden que hoy día estamos en 8.5, pero hay una demo en línea que ustedes podrían acceder si quieren conocer un poco más del software, y ahí van a poder visualizar detalles de un punto multipunto y algunos parámetros para que puedan conocer más acerca del software de gestión. Perfecto. Nos faltó mostrar este accesorio. Estos son los routers justamente de la familia de Airmax. Los routers Wi-Fi de última milla, en el caso que más orientados para sistemas de distribución de Internet, nos permiten gestionar el Wi-Fi de la última milla. Ahora, ¿qué es la diferencia de nuestros routers contra muchas otras opciones? Primero, que el router tiene salida PoE, así que puede alimentar el radio. Segundo, el router es gestionable a través del app. Como pueden ver, hay unas pantallas de configuración del mismo app. Y el otro detalle es que el router, perdón, se integra al software de gestión. Y eso nos permite monitorear la red del cliente. Entonces, si el cliente final nos llama y nos dice que quiere que le ayudemos a cambiar la clave del Wi-Fi, tranquilo, nos conectamos y le ayudamos a cambiar la clave del Wi-Fi sin ningún inconveniente. Entonces, efectivamente, tenemos ahí una opción muy interesante para trabajar con estos AirCube, que viene en una versión AC, que digamos incluye su fuente, y justamente en la versión ISP, en este caso, no incluye una fuente, trata de diseñar para trabajar con inyector PoE. Perfecto, ya llegando a la parte final de la presentación, deseo primero comentarles de que nosotros tenemos varias ventajas a nivel de solución. Tenemos todos los productos para poder desarrollar un enlace, una red completa inalámbrica, corta distancia básica, largas distancias. Bueno, no hemos hablado hoy día mucho de iFiber porque es una familia diferente, pero tenemos gama alta también de enlaces para poder trabajar. Soporte y garantía local con nuestra red de distribuidores. Efectivamente, con Provetel ustedes van a poder encontrar todo el soporte que amerita, la comunidad de usuarios en foro en español, desarrollo continuo de productos a cero costo. Recuerden, nuevas licencias de software son totalmente gratuitas, los softwares de gestión, facturación son totalmente gratuitos. Entrenamientos y certificaciones, constantemente también Provetel está desarrollando los cursos de entrenamiento, ya la parte técnica completo, y siempre buscamos tener la mejor relación precio-beneficio del mercado. No solamente tenemos un enlace, sino una solución completa de principio a fin para poder trabajar. Si tienen consultas o dudas adicionales, sobre todo en la parte técnica, los invito a participar de nuestro foro, que es nuestra comunidad en español. Recuerden, en habla hispana, tienen la de inglés. Yo sé que la de inglés tiene usuarios a nivel mundial, o sea, tiene un poco más de gente, pero la de habla hispana tiene un promedio de unos 30, 40 posts diarios, así que igual tiene un movimiento muy interesante. Igual tenemos un usuario que es el supermoderador Ricardo. Él nos acompaña justamente, trabaja con nosotros en Ubiquiti y él se encarga de ayudarles en el foro. Si tienen consultas un poco avanzadas o necesitan laboratorios un poco más detallados, en conjunto yo con él vamos trabajando algunos de estos materiales para que ustedes los puedan tener disponibles. Igual, por favor, hay un canal de YouTube que hay varios videos técnicos explicando algunas preguntas frecuentes que siempre nos hacen llegar. Perfecto. Pongo mis datos en pantalla. Bueno, prácticamente casi todas las preguntas han sido por la presentación. Les pido un segundo para poder justamente sacar el link. Perfecto. Voy a poner mis datos nuevamente en pantalla para que, por si acaso, los necesiten. Y la presentación se los estoy enviando a todos. Y también lo voy a dejar tanto en la parte de preguntas como en la parte del chat. Lo estoy enviando. Entonces ahí ustedes la pueden descargar, está en PowerPoint, prácticamente en formato editable, borra mi nombre y ya tienen una presentación también para poder compartirla, no hay ningún problema, la pueden compartir sin ningún inconveniente. La idea de nosotros es que ustedes tengan los materiales actualizados y es más, este mismo link yo lo sigo actualizando, así que si descargan la presentación tal vez dentro de unos 30 días, cambia algunos slides, cambian unos casos de éxito, efectivamente eso puede ir ocurriendo, son detalles que nosotros vamos mejorando los materiales respectivamente. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta que me dicen, Eugenio nos consulta, quiero crear una red inalámbrica para 4.000 usuarios en un pueblo de 3 kilómetros. Bueno, 3 kilómetros es un área bastante pequeña, 4.000 usuarios es un área muy grande. Efectivamente, tal vez ahí apostaría yo por crear microceldas de cobertura. Una sola torre no va a poder soportar tal carga de usuarios.
por densidad de capacidades. Bueno, también depende de qué planes de megas vamos a ofrecer. Entonces yo recomendaría trabajar una aplicación justamente más sectorizada, tal vez torres que tengan una cobertura de 1 kilómetro y obviamente en 1 kilómetro pues cada torre pueda tener 700, 800 usuarios, se puede proyectar. Todo depende de cuánta densidad de usuarios vamos a tener porque obviamente también va a invertir o presionar por una inversión más fuerte en la parte inicial. Entonces, son detalles a revisar. Si gustan me pueden escribir directamente y les puedo ayudar con unos detalles según cómo avancemos con sus proyectos. Perfecto, yo ya me pasé 10 minutos de lo programado. Igualmente les agradezco a todos su participación. Espero no haberlos aburrido con 1 hora hablando prácticamente. Y bueno, igual estamos programando más seminarios también con nuestro distribuidor Provetel. Cualquier consulta que ustedes puedan tener en la parte de precios, disponibilidad con ellos, parte técnica, conmigo sin ningún inconveniente. Y espero verlos también en un próximo seminario. Muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto para cualquier duda. Un abrazo.